En este video aprenderás a localizar lesiones en tronco encefálico for Dummies con la regla del 4. Mi nombre es Raúl Vega Alvear, este canal es Neurotrofina R y espero que sea de tu utilidad. Imagina la siguiente escena. Paciente masculino de 58 años de edad con un antecedente de fibrilación auricular con pobre adherencia a la anticoagulación. Consulta por un cuadro clínico de inicio abrupto, de dificultad para tragar, hipopersistente, cambio en la voz e inestabilidad para la marcha. Al examen físico se evidencia disfonía con voz bitonal y disfagia con un bedside test. Además, pupila derecha de 1 milímetro y tosis asociada. Fuerza y reflejos miotendinosos sin alteraciones. Termoanalgesia en cara derecha y en hemicuerpo izquierdo. Adicionalmente, ataxia apendicular y dismetría derecha. Si tu reacción frente a esto es más o menos esta, espero que con la regla del 4 pueda ser más o menos este. Entonces, algunas consideraciones iniciales. Esto no es perfecto. Sin embargo, te permite identificar las lesiones rápidamente. Hay muchísimas estructuras en el tronco encefálico, pero en la realidad, en la práctica diaria, en el examen físico, no se evalúan todas. Entonces, vamos a tener en cuenta que las vías nerviosas van a ser nuestros meridianos y los núcleos de los nervios van a ser nuestras latitudes para ubicar la lesión. Además, la vascularización del tronco encefálico la vamos a pensar de la siguiente forma, que se divide en dos, en unas ramas paramedianas que generan unos síndromes paramedianos o mediales y unas ramas circunferenciales que generan los síndromes laterales. Y una última consideración es que esto no es una idea mía. Aquí está la referencia, está publicado, lo pueden acceder. Entonces empecemos con las 4 reglas de la regla del 4. Primera regla. Hay 4 estructuras en la línea media o midline que empiezan con la letra M. Regla número 2. Hay 4 estructuras en la línea lateral o side que empiezan con la letra S. Regla número 3. Hay 4 nervios craneales en la médula oblongada, 4 en el puente y 4 por encima del puente, de los cuales 2 están en el mesencéfalo y son de nuestro interés. Y cuarta regla es que hay 4 núcleos motores ubicados en la línea media que son divisibles por 12, omitiendo el primer y el segundo par craneal. Y los otros 6 núcleos se ubican en la línea lateral. Vayamos uno por uno cada regla. Regla número 1. Hay 4 estructuras en la línea media o midline que empiezan con la letra M. Estas son la vía motora, que una afección en esta genera una debilidad contralateral. El lemnisco medial, que genera una pérdida de propiocepción y vibración contralateral. El fascículo longitudinal medial, que genera una oftalmoplegia internuclear ipsilateral, es decir, una incapacidad para la abducción ipsilateral de la lesión, y el nistagmo contralateral. Y por último, los núcleos motores, que tenemos 4 y que generan un déficit ipsilateral del tercero, cuarto, sexto y 12º par craneal. Segunda regla, hay 4 estructuras en la línea lateral o side que empiezan con la S. Entonces tenemos la vía espinocerebelosa que genera una ataxia apendicular ipsilateral. La vía espinotalámica que genera una termoanalgesia contralateral. La vía simpática que genera un síndrome de Horner incompleto ipsilateral. Recordar incompleto que es tosis, miosis sin anhidrosis. Y el núcleo sensitivo del trigémino que genera una termoanalgesia facial ipsilateral. Regla número 3. Hay 4 nervios craneales en la médula oblongada, 4 en el puente y 4 por encima, 2 en el mesencéfalo que son de nuestro interés. Entonces, los 4 de la médula oblongada son el glosofaringio, el noveno, que genera una pérdida de sensación faríngea ipsilateral, el vago o el décimo, la debilidad palatina ipsilateral, el accesorio o el onceavo, que genera una debilidad del trapecio y esternocleidomastoideo ipsilateral, y el hipogloso o el 12, que genera una debilidad de la musculatura de la lengua ipsilateral. En el puente tenemos el trigémino, el quinto par, que genera una pérdida de todas las sensaciones faciales desde los 2 tercios anteriores del cuero cabelludo hasta el ángulo de la mandíbula ipsilateral. El abducens o el sexto par, que genera una debilidad para la abducción ocular ipsilateral.
el facial o séptimo, que genera una debilidad de la musculatura facial ipsilateral, y el vestíbulo coclear, el octavo, que genera una acusia, tinnitus y o un vértigo ipsilateral. Y por último, por encima del puente tenemos el troclear y el oculomotor en el mesencéfalo, el cuarto y el tercer par, que son de nuestro interés porque están ubicados en el tronco encefálico. El troclear genera una incapacidad para mirar hacia abajo en aducción ipsilateral y el oculomotor genera un ojo down and out, quiere decir que está mirando el ojo hacia afuera y hacia abajo. Ptosis y midriasis ipsilateral. El óptico y el olfatorio no se incluyen porque no están en el tronco encefálico. Y la cuarta regla que indica que los 4 núcleos motores ubicados en la línea media son divisibles por 12, omitiendo nuevamente el primer y el segundo par craneal. Y los otros 6 núcleos se ubican en la línea lateral. Entonces, tenemos en la línea media los núcleos de nervios craneales con componente motor, que son el 12 o el hipogloso, 12 entre 12, 1, el sexto o el abducens, 12 entre 6, 2, el troclear o el cuarto, 12 entre 4, 3, y el oculomotor o tercer par, 12 entre 3, 4. Son divisibles por 12. Los otros se ubican en la línea lateral. Estos que están ubicados en la línea lateral, quiero aclarar, no es que no tengan un componente motor, sí lo tienen, pero los que están ubicados en la línea media sí o sí tienen un componente motor y nos sirve para la regla. Entonces, empecemos con un caso clínico, el primero. Paciente masculino de 65 años de edad con un antecedente de hipertensión arterial mal controlada, consulta por un inicio súbito hace 24 horas de debilidad progresiva en el lado izquierdo del cuerpo y visión doble. Al examen físico se encuentra el ojo derecho en posición abajo y afuera con ptosis palpebral marcada, pupila derecha dilatada y reactiva a la luz, además hemiparesia izquierda. La musculatura facial está sin anomalías. La sensibilidad superficial está conservada, pero la profunda está disminuida en el hemicuerpo izquierdo. Sensibilidad facial conservada e hiperreflexia izquierda. El estado mental y el lenguaje está sin alteraciones. Entonces, intentemos localizar las lesiones. El paciente tiene una parálisis completa del tercer par craneal derecho. Entonces, esto nos ubica ¿dónde? En el núcleo o las fibras del nervio oculomotor derecho. Una hemiparesia izquierda nos ubica ¿dónde? En el tracto córtico-espinal contralateral, es decir, el derecho. La pérdida de propiocepción y vibración izquierda nos ubica una lesión en el lemnisco espinal del lado derecho, contralateral. Apliquemos entonces la regla del 4. Primera regla, las estructuras de la línea media. Vía motora y lemnisco medial, ambas están. Quiere decir que es una lesión medial. Hagamos aquí nuestra línea de nuestro meridiano. Segunda regla, las estructuras laterales. ¿Hay compromiso de ellas? No. Podemos seguir. Tercera regla, nos ubica el paralelo. Que entonces, en este caso, al ser el tercer par craneal derecho, nos ubica en el mesencéfalo del lado derecho. Y en la cuarta regla, que habla nuevamente de los núcleos motores en línea media, el tercero es uno de ellos, del lado derecho. Quiere decir que entonces localizamos la lesión ¿dónde? Lesión medial en el mesencéfalo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico semiológico? Un síndrome de Weber. Y posiblemente la arteria afectada sean las ramas paramedianas de la arteria cerebral posterior. Aquí tenemos unas imágenes de resonancia como ejemplo. Caso clínico número 2. Paciente masculino de 58 años de edad con antecedente de fibrilación auricular con pobre adherencia a la anticoagulación. Consulta por un cuadro clínico de inicio abrupto, de dificultad para tragar, hipopersistente, cambio en la voz e inestabilidad para la marcha. Al examen físico se evidencia disfonía con voz bitonal y disfagia con un bedside test. Además, pupila derecha de 1 milímetro y ptosis asociada. La fuerza y reflejos miotendinosos están sin alteraciones. Además, tiene una termoanalgesia en cara derecha y en el hemicuerpo izquierdo. Y por último, ataxia apendicular y dismetría derecha. Intentemos localizar las lesiones. Entonces, disfonía y disfagia. Eso nos ubica en el núcleo o las fibras del glosofaringio o del vago. No sabemos exactamente de qué lado.
La termoanalgesia facial derecha nos ubica ¿dónde? En el núcleo o el tracto del trigémino del lado derecho. La termoanalgesia corporal izquierda nos ubica en una lesión del tracto espinotalámico derecho. El síndrome de Horner incompleto derecho nos ubica en la lesión de la vía simpática del mismo lado, derecha. Y por último, la ataxia y la dismetría derecha es la lesión del tracto espinocerebeloso del lado derecho. Entonces, apliquemos la regla del 4. Primera regla. ¿Hay compromiso de estructuras mediales? No. Entonces podemos avanzar a la segunda regla. Hay compromiso del tracto espinotalámico, del tracto espinocerebeloso y del tracto espinal trigeminal y de la vía simpática. Quiere decir que la lesión, ¿dónde está? Al lateral. ¿De qué lado? Derecho, como lo pudimos observar en la localización previa. Aquí está nuestro meridiano. Tercera regla. Los núcleos del glosofaringio y del vago son los que están afectados. Son nuestro paralelo. Entonces nos ubican en la médula oblongada. Y los núcleos comprometidos no son divisibles por 12. Quiere decir que no son motores mediales, para reforzarnos la idea de que es una lesión lateral. Entonces, teniendo en cuenta que es una lesión de la médula oblongada lateral derecha, eso nos ubica en un diagnóstico semiológico de un síndrome de Wallenberg, en el que la posible arteria afectada sean las ramas circunferenciales de la arteria cerebelosa posterior inferior derecha. Aquí tenemos un ejemplo. Caso clínico número 3 y último. Paciente femenina de 45 años de edad sin antecedentes relevantes, consulta por diplopía, dificultad para mover la cara y debilidad en brazo y pierna izquierda. Al examen físico destaca una oftalmoplegia para la abducción derecha, incapacidad para levantar la ceja, cerrar el ojo y sonreír en la cara derecha, debilidad en hemicuerpo izquierdo con reflejos miotendinosos aumentados ipsilateral, y la sensibilidad facial y corporal está sin alteraciones. Pupilas reactivas en 3 milímetros, sin ataxia y sin alteraciones en el lenguaje. Intentemos localizar las lesiones. Entonces, la parálisis del abducens derecha nos ubica en un núcleo o en las fibras del abducens derecho. La parálisis facial periférica derecha nos ubica en el núcleo o las fibras del facial o séptimo par craneal derecho. La hemiparesia izquierda nos ubica en el tracto córtico espinal derecho. Y entonces podemos aplicar así la regla del 4. Primera regla. Lesión, ¿hay alguna estructura medial que esté afectada? Ciertamente la vía motora córtico-espinal. Entonces estamos hablando de una lesión medial. Aquí tenemos nuestro meridiano. ¿Hay algún compromiso de estructuras ubicadas en el lateral? Realmente no. ¿Qué núcleos están afectados? El sexto y el séptimo del lado derecho. Quiere decir que estamos hablando del puente del lado derecho. Y por último, la cuarta regla habla de las estructuras de núcleos de nervios craneales que son motores en la línea media. En este caso está el compromiso del sexto par. Quiere decir que entonces la lesión es definitivamente medial en el puente derecho. El diagnóstico semiológico de esto es un síndrome de Millard-Gubler y la posible arteria afectada son las ramas paramedianas de la arteria basilar. Aquí tenemos el último ejemplo. Sin más que agregar, muchísimas gracias, espero que sea de su utilidad.